Iglesia de Cristo, Gracia y Misericordia, Ministerios Ebenecer, con su pastora Arely Pérez Sánchez, presenta su programa Palabra de Poder, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. ¿Quién fue digno de entrar a las aguas y ser llamado hijo de Dios? Iglesia de Cristo, Gracia y Misericordia, Ministerios Ebenecer, tiene el agrado de presentar su programa Palabra de Poder. Qué bueno, amigos, bienvenidos a su programa. Qué bendición poder saludarles. Yo quisiera que antes del inicio de nuestro tema, que pudiésemos orar. Pidámosle al Señor que Él nos dé de su auxilio en esta oportunidad, que nos dé esa palabra puntual que viene de lo alto. Amén. Padre, gracias te damos porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por este momento precioso que nos permites compartir tu evangelio con aquel que lo necesita. Gracias, Señor, por este tiempo glorioso en el cual, Señor, tú pones de tu buena palabra, de tu buena semilla, aquellos corazones necesitados. Padre, por favor, auxílianos con el poder de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es estar una vez más acá. Yo quisiera, por favor, que me acompañasen con su Biblia. Si usted tiene ahí su Biblia a mano, qué bendición si usted puede corroborar cada uno de los textos que vamos a dar. Y nuestro tema para esta ocasión es el poder de lo invisible. Yo le quiero repetir, el poder de lo invisible. Quiero decirle que la palabra del Señor nos muestra en una gama de versículos en cuanto a las cosas invisibles. ¿Y sabías tú que el Señor hizo las cosas que son visibles, las hizo de las invisibles? Vemos nosotros a la luz de la palabra esas explicaciones tan claras que el Señor tiene para nosotros. Y muchas veces nosotros por ser tan físicos nos preocupamos únicamente por aquellas cosas que nos rodean, aquellas cosas que necesitamos o aquellas cosas elementales para el buen funcionamiento de nuestra vida física, y se vuelven tan importantes tal vez por lo indispensables que son para nuestra subsistencia diaria, que se nos vuelven muchas veces como que fuesen las primarias, y olvidamos que las cosas invisibles son las eternas. Últimamente son aquellas que permanecen para siempre. Yo quisiera que a la luz de la palabra me acompañases. Yo tengo aquí en la primera diapositiva algo bien precioso, y tenemos acá el poder. Si nuestro tema es el poder de lo invisible, yo quiero decirte el Señor Jesús dándole la oportunidad a su iglesia, dándole a su amada iglesia el poder. ¿El poder sobre qué? Sobre muchas aquellas cosas que al mundo le cuesta comprender, que al mundo le cuesta entender, y el Señor las dejó directamente para su iglesia. Y en Hechos capítulo 1 y versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Veamos el versículo 9. Una nube que lo ocultó de sus ojos. Aquel Jesús que había estado con esos discípulos por más de 3 años y medio y habían visto la manifestación de Dios mismo en Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, Dios invisible, aquel Dios que nadie había podido ver, se hace visible para que el mundo lo viese en forma de hombre, en forma de siervo. Por 3 años y medio estuvo él con sus discípulos, mostrándole lo que era el reino de Dios. Pero ahora dice la palabra que fue levantado, llevado a las nubes. Estamos hablando de la ascensión de Cristo, y fue ocultado de sus ojos, ya no lo pudieron ver. Pero veamos el versículo anterior, el 8.
Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder de qué, por favor? Si nos vamos al versículo 7, no vamos a agarrar mucho esto, pero quisiera yo que desglosáramos un poquito. En el versículo 7, él estaba diciendo a los discípulos, y los discípulos le preguntaban y tenían ellos una charla muy amena, diciéndole, Señor, ¿cuándo van a suceder todas estas cosas? ¿Cuándo va a ser tu venida? ¿Cómo va a ser todo esto? Y le dice, mire, a ustedes ahorita no lo pueden comprender. Eso a ustedes no se los puedo explicar ahorita, porque ustedes no lo pueden entender ahorita. Versículo 8, pero recibiréis poder para poder entender, valga la redundancia, las cosas eternas y las cosas invisibles. Ahorita ustedes están muy en lo natural. Yo quiero decirte, cuando estamos muy en lo natural, muy en lo físico, nos interesamos solo en lo físico, qué comer físicamente, qué vestir físicamente. Pero cuando entramos en el espíritu, ahí viene otro interés, porque entonces nos empiezan a interesar las cosas espirituales. Entonces, cuando ustedes sean llenos del Espíritu Santo, quiere decir el versículo 8, parafraseando, cuando ustedes sean llenos del Espíritu Santo, les van a poder interesarse en las cosas del Espíritu. Entonces van a poder visualizar las cosas eternas. Van a poder visualizar por el Espíritu las cosas celestiales. Entonces van a poder entender lo del versículo 7. Van a poder entender cuándo mi venida, van a poder entender cuándo van a suceder las cosas que tenemos preparadas para el final del tiempo, le dijo el Señor. Van a recibir ese poder. Hablando de esto, referente a nuestro tema, el poder de lo invisible. El Señor, sí es cierto que hay cosas grandes, preciosas, preparadas para su iglesia. Yo quisiera que nos adelantáramos un poquito más. El Señor ya se los había explicado. Fíjate que en el libro de Juan, capítulo 16 y versículo 6, dice, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Quiero decirle que los discípulos estaban tan acostumbrados a que el Señor Jesús solucionara todas las cosas. Porque si ellos iban y había alguien muerto, ¿qué pasaba? El Señor lo resucitaba. Alguien leproso, el Señor lo sanaba. Alguien endemoniado, el Señor echaba fuera demonios. Pero el Señor les dijo, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya, pero no los voy a dejar solos, enviaré al Consolador. Entonces el Señor aquí en el libro de Juan dice, era lo que yo ya les había dicho. ¿Por qué entonces se llena de tristeza vuestro corazón? Versículo 7, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Mira qué precioso lo que el Señor está hablando. Está hablando de el Espíritu Santo. Versículo 8. Y cuando Él venga, estamos hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Quiero decirle, necesario e indispensable el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos trae esa visualización de aquello eterno. Solo el que vive en el Espíritu puede discernir las cosas espirituales. Y el Señor era lo que trataba de decirle a sus discípulos y ahora a la iglesia, diciéndole, necesitan ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque aquellos que no me quisieron recibir, ahora me van a recibir, decía el Señor. Aquellos que antes me desecharon, ¿por qué? Porque andaban en la carne. Cuando anden en el Espíritu van a poder entender las verdades eternas. Entonces es necesario que yo me vaya. Veamos qué más decía en Juan capítulo 16 y versículo 12. Aún tengo muchas cosas que decirte, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué no las podían sobrellevar? Porque los discípulos andaban en lo natural. Aún no habían sido llenos del Espíritu Santo de Dios. Aún no había llegado ese tiempo del Pentecostés glorioso de Hechos capítulo 2. Por más que el Señor les explicara las cosas eternas y celestiales, era bien difícil para ellos.
Por eso muchas veces nos cuesta comprender. Yo recuerdo a un Nicodemo, según las enseñanzas en Hechos, Nicodemo platicando y hablando, y le dice a uno de los discípulos del Señor: mira, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Tienes que nacer de nuevo, se le dice. Ni modo que voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre. O sea que él no podía entender lo que era nacer de nuevo. No podía comprender hasta que le explicaron que era del agua y del Espíritu. Una vez él recibió ese nuevo nacimiento del agua, que es la palabra, el Espíritu Santo de Dios, ese soplo de vida, como se le dio a aquel segundo varón de Génesis, capítulo 2, ese soplo de vida, de espíritu, ese soplo glorioso nos abre nuestros ojos a una nueva dimensión, a una dimensión de las cosas espirituales, a una dimensión de las bendiciones espirituales. He ahí donde la bendición del Evangelio de Jesucristo, que va más allá de lo físico, de aquello que te puede estar rodeando, de aquella necesidad que puedas estar teniendo, la bendición de las cosas espirituales. Y vamos a ver qué más nos dice acá el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él os enseñará aquellas cosas que nos cuestan entender a causa de nuestra naturaleza. Yo quiero decirte, hay muchas cosas que nosotros ignoramos en cuanto a lo natural. En cuanto a lo natural, hay cosas sencillas que decimos, bueno, los que son profesionales en determinado trabajo, bueno, sabrán cómo hacer, qué sé yo, crear la tecnología, o la gente que es experimentada en agricultura, pero alguien que no tiene un tipo de experiencia de ella, uno ignora muchas cosas. Tal vez dentro de tu área, dentro de tu qué hacer, tú sabes muchísimas cosas, pero hay cosas que uno ignora, qué sé yo, la medicina, los adelantos tecnológicos, y aunque son naturales, nos cuesta a nosotros entenderlos. Cuanto más las cosas eternas, cuanto más las cosas invisibles, cuanto más las cosas que no se ven. Bueno, entonces tenemos acá, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Qué necesitamos entonces para que se nos sean abiertos nuestros ojos? El Espíritu de verdad. Veamos aquí, hablemos un poquito de lo invisible, metámonos ya en el tema, ¿de acuerdo? Ok, lo invisible. Busqué ahí en la Strong, en el griego, la palabra 517 o 517. Invisible se dice aoapatos y quiere decir partícula. Partícula invisible pero existente. Invisible, eso que no lo veamos no quiere decir que no exista. Ok, del griego aguapatos, como es una partícula, dice ahí, como una partícula invisible pero existente. Eso que no la podamos ver no quiere decir que no exista. Claro que existe. Yo estaba estudiando un poquito y leyendo un montón en cuanto a lo que son las partículas, y últimamente por medio de los adelantos tecnológicos, científicos, se ha encontrado cómo hay unas partículas, unas moléculas tan pequeñas que miden la millonésima de la millonésima de la millonésima parte de un centímetro. Imagínate, dice que son tan pequeñas que pueden atravesar a un ser humano. Imagínate, tan pequeñas que pueden pasar y atravesar, como que nosotros no existiéramos para ellos. Ahora somos nosotros los inexistentes, imagínate. Entonces, siendo esas tan pequeñas, existen, no se ven a simple vista, pero existen. Veamos qué más tenemos en cuanto a lo invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 3. Vamos a ver qué nos dice. Colosenses 1, 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿De quién están hablando aquí? De Jesucristo.
Y está diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo es nuestro Dios? Invisible. El primogénito de toda la creación. Por eso era que allá, si tú lees en el libro de Génesis, Éxodo, y todos esos primeros versículos de la Biblia decían, bueno, ¿quién puede ver a Dios? Quien mire a Dios muere. Y era algo así, claro, un Dios invisible. Pero ahora dice que Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Por eso se topó con aquella pregunta que los discípulos le hacían a Jesús. Y cuando le dijeron, Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor les dice, ¿cómo me están preguntando que les muestre al Padre? ¿O cómo me están pidiendo que les muestre al Padre? ¿Cuánto tiempo he estado con vosotros? Y me haces esa pregunta, ¿no le conoces? El que me conoce a mí, dice en el libro de Juan, conoce al Padre. Porque yo tengo de lo de Él, su esencia. Yo tengo de lo de Él. Entonces, un Dios invisible haciéndose visible por medio de Jesucristo. Tenemos nosotros aquí el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Veamos qué imperio tan grande. En los cielos y en la tierra, por Él fueron creadas, visibles e invisibles. ¿Qué nos quiere decir esto? Las cosas que están en el cielo, visibles e invisibles. Las cosas que están en la tierra, visibles e invisibles. ¿Qué más? Sean tronos, dominios, sean principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué quiere decir eso? Por favor, que las cosas visibles, tanto las visibles como las invisibles, ¿qué es lo que hay ahí? Tronos. Tronos. ¿Qué quiere decir tronos? Son gobiernos. Gobiernos visibles y gobiernos invisibles. Tronos. ¿Qué más hay? Dominios. Sean principados, potestades, estamos hablando de ejércitos, estamos hablando de batallones, estamos hablando de gobierno. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas creadas, las visibles y las invisibles. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Vemos la supremacía de Dios. Vemos al eterno Dios superior que cualquier otra situación, cualquier otra cosa. Y vemos a Jesucristo, Hijo de Dios, pero es Dios en la misma categoría. ¿Por qué? Porque es de su misma esencia, salió, dice la palabra, y vemos nosotros qué gama de cosas visibles e invisibles. Tengo aquí algo precioso. El Rey inmortal e invisible, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. No es el Rey inmortal e invisible. Veamos 1 Timoteo 1, 17 y 18. En el versículo 17 dice, por tanto el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y honra por los siglos de los siglos. Amén. Mira, vemos nosotros aquí como el libro de Timoteo estaba presentando, Pablo escribiéndole a Timoteo y presentándole a un Dios poderoso, invisible, al que tenía que darse toda la gloria y la honra. Estaba hablando un rey de los siglos, estaba hablando de un rey inmortal, invisible, el único y sabio Dios, y dándole toda la honra, toda la gloria, porque Él es el que se la merece. Versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conformes a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella con buena milicia. Le estaba encargando el apóstol Pablo en esta epístola o en esta carta a Timoteo, y le estaba diciendo en buen chapín, ponete pilas, Timoteo, le estaba diciendo. Mira, Timoteo, has entendido por medio del Espíritu que el Dios al que servimos es un Dios inmortal y eterno. Has comprendido el poderío de Dios, la sabiduría de Dios que está consignado en el Evangelio de Jesucristo. Y ahora que has entendido esto, milita en ello.
quiere decir, trabaja en ello, en lo que has comprendido, en lo que has entendido. Yo quisiera hacerte una pregunta, amigo televidente. ¿Qué has entendido tú del Evangelio? ¿Qué has comprendido tú del Evangelio? ¿O tienes dudas aún? Si tienes dudas aún, platiquemos, llámanos. Tenemos ahí nuestros teléfonos al pie de la pantalla. Platiquemos por medio del Espíritu Santo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, porque el Espíritu Santo es el que nos da el poder, según el libro de Juan y según Hechos. Nos da el poder para que podamos nosotros comprender aquellas cosas de las que fuimos hechos, porque fuimos hechos de lo invisible. Entonces dice acá, se lo da como un mandamiento y le dice: Timoteo, ponete pilas a trabajar. Versículo 19, manteniendo la fe. Mira cómo tenía que ser el trabajo de Timoteo: manteniendo la fe y la buena conciencia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Vemos nosotros que la fe está ahí lista para todo aquel que quiera. El que le hace falta fe, pídala. Si te hace falta sabiduría, conocimiento, el Señor dijo: el que le falte sabiduría, pídala. Que le falte fe, pídala. El Señor nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros. Pero si tú sientes que tu medida es muy pequeña y necesitas ser activado aún en más fe, pidámosle: Señor, platiquemos con el Señor por medio de la oración. Señor, ayúdame a creer en ti. ¿Cómo es eso que me van a estar hablando de un Dios invisible y cómo lo voy a creer? Yo recuerdo a un varón que era parte de los discípulos de Jesús y que dijo: hasta no ver, no creer. A un Tomás, que estuvo 3 años y medio con Jesús. Lo vio hacer milagros, maravillas y prodigios. Y cuando Jesús resucitó, cumpliendo la profecía de todo lo que Él ya les había dicho, que era menester que le pasara y que era necesario que Él muriera para poder resucitar al tercer día. Y cuando Jesús se presenta, Él no cree. Y le dice, y viéndolo, y le dice: Señor, disculpa, pero yo no te puedo creer si no te toco, si no meto mis dedos en tu costado. O sea que él no quería solo ver, él quería tocar. Y el Señor se lo permite. Y le dice: más bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Eso es la iglesia de Cristo. Esos es aquellos que hemos creído por fe, en lo invisible, en lo que no se ve, pero lo que se siente, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio, dice la palabra del Señor, que aquellos que creen en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Eso qué quiere decir? Que el Evangelio de Jesucristo, la fe en Jesucristo, se va a vivir desde dentro de nuestra vida, desde dentro de nuestra alma, desde dentro de nuestro espíritu, aún en nuestros tuétanos, que es donde se ubica al espíritu de cada persona. Aún desde dentro de su interior va a hervir ríos de agua viva. Imagínate, ese es el Evangelio de Cristo. Intangible tal vez en algún momento, pero en determinado momento también se va a hacer manifiesto por ocasión de la fe en Cristo Jesús. Eso es algo glorioso, son misterios gloriosos, pero sencillos de entender para aquel que tiene fe, para aquel que cree, para aquel que tiene Espíritu Santo, el que tiene el poder, aquel que está lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos nosotros acá cómo se le estaba diciendo a Timoteo que tenía que estar desechando aquellos, dice, algunos que naufragaron en cuanto a la fe. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos empiezan a militar la vida cristiana y por X motivo no terminan su carrera. Yo no sé si tú eres uno de ellos, si tal vez empezaste a militar la vida cristiana en algún tiempo, empezaste a buscar de Dios y por X motivo te alejaste, pero el Señor te está haciendo un llamado hoy y te dice: vuélvete con el Señor. Platiquemos a ver qué es lo que sucedió, por qué te alejaste. Tomemos otra vez el camino correcto, porque vemos aquí hasta con nombre.
Versículo 20, dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea que hay gente, o había en esa oportunidad, y en la cual todavía hay, pero hablemos de aquí del versículo 20. Este señor, ¿cómo se llamaba? Himeneo y Alejandro, que no solo se habían alejado de los caminos de la fe, sino que ahora estaban blasfemando. Que el Señor nos ayude. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Sabes por qué, amigo televidente? Porque en la caminata del Evangelio, como es por fe, es que es por fe, no es por vista. Es por fe. Entonces, cuando nuestra fe puede flaquear en medio de las situaciones difíciles, en medio de la prueba, en medio del fuego de la prueba o el desierto de la prueba, tu fe puede flaquear. Entonces, igual que el pueblo de Israel, cuando flaqueaba, empezaba muchas veces a blasfemar contra Dios. Que el Señor nos guarde, que el Señor tenga misericordia de nosotros, para que en medio de la prueba, en medio de la situación difícil, podamos nosotros acercarnos al Señor y buscarle más a Él. Oh, es maravilloso lo que el Señor nos da. Veamos qué más tenemos. La fe. Por la fe, Moisés, como viendo al invisible. Quiero decirte algo, amigo, antes de que sigamos. La Biblia tiene una gama de ejemplos de hombres y mujeres, siervos de Dios Altísimo, que hicieron grandes cosas por medio de la fe. Un día de estos vamos a hablar un poquito más de ello, pero en Hebreos 11, si tú te tomas el tiempo y agarras tu Biblia y buscas Hebreos 11 y lees todo lo que es Hebreos capítulo 11, vas a poder encontrar a los héroes de la fe. Así están denominados. ¿Por qué? Porque fueron gente que en su tiempo, en diferentes sociedades, en diferente época del tiempo que vivieron, tiempos difíciles, tiempos terribles, pero fueron héroes en su fe. Héroes, salieron de lo común y de lo corriente. Lograron ver al Dios invisible por la fe. Hoy es nuestro turno. Ya vivió un Salomón, ya vivió un David, ya vivió un Moisés, ya vivió un Job. Ellos ya pasaron. Ahora es tu turno y el mío. Ahorita somos nosotros los que contamos, tú y yo contamos. En nosotros el Señor ha puesto fe, trabajemos en ella y convirtámonos en héroes de la fe. Que nuestros hijos, nuestra familia puedan marcar, podamos en el nombre de Jesús, ese camino que es Cristo, y que nuestro testimonio pueda servir para dar una señal preciosa de lo que es moverse en fe. Yo quiero dejarte aquí por lo menos de algunos que nos dé tiempo, porque por ocasión del tiempo no podemos mucho, pero tenemos aquí que Moisés, por la fe, caminaba como viendo al invisible. Vemos nosotros un héroe de la fe de ese entonces trabajando. Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 31. Y dice en el versículo 27, por la fe dejó a Egipto. Estamos hablando de Moisés. No temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Quiero decirte, igual que Moisés, en nuestra vida nosotros muchas veces nos tenemos que enfrentar a enemigos. Nos tenemos que enfrentar a situaciones adversas, terribles, de diferente forma, unos más que otras, pero el Señor ha puesto en nosotros una medida de fe. Usémosla. Dice aquí que por la fe, Moisés, no temiendo a la ira del rey, muchas veces nos acobardamos de nuestro testimonio, nos acobardamos y dejamos tirado el evangelio a un lado. ¿Por qué? Porque tememos a la represalia de alguien, que tal vez mi jefe no le va a gustar si yo empiezo a testificar que soy cristiano, o que tal vez mi familia no le va a gustar esto, y dejamos a un lado, negamos nuestra fe. Pero vemos nosotros este varón que se convirtió en héroe. ¿Por qué? Porque no temió a la ira del rey.
por su testimonio, por ocasión de su testimonio. Y dice aquí, se sostuvo como viendo al invisible. Yo quisiera hacerte una pregunta personal, si tú me lo permites. ¿En qué, en dónde o en quién te estás sosteniendo? ¿Quién es tu sostén? ¿Quién es el que te sostiene en el momento de debilidad, en el momento de lucha, en el momento de tentación? ¿De qué te sostienes? Porque quiero decirte, si te sostienes de un roble, si te sostienes de una columna bien plantada, vas a ser victorioso. Pero si te sostienes en tus propias ideas, o te sostienes porque, ay, ¿qué van a decir? ¿Qué dirán? Muchas veces nos importa tanto el qué dirán y no nos preguntamos, ¿qué dices tú, Señor? ¿Qué dice en tu palabra? Pero dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Sostenerse, ¿qué quiere decir? Agarrarse en momentos de dificultad, en momentos de muerte, en momentos de lucha. ¿Dónde te sostienes? ¿Cómo haces para salir adelante? Moisés lo hacía como viendo al invisible. Versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Quiero decirte, no solo se sostenía por la fe, actuaba por la fe. Porque el evangelio no es solo de sostenernos, me agarro del evangelio. Ok, hay que agarrarnos del evangelio, de las promesas que el Señor dejó en su palabra instituidas, pero también tenemos que actuar. El evangelio también es de actuar. Y dice aquí dos cosas importantes, veo yo en estos dos versículos. En una dice que él se sostenía por la fe viendo al invisible, y en el versículo 28 que él actuaba por la fe viendo al invisible. ¿Y cómo actuaba? Mire, hay muchos ejemplos de Moisés, pero no podemos darlos todos, pero me gusta este. Dice que por la fe celebró la Pascua. Él viene e instituye esa Pascua gloriosa. Mira, esa Pascua preciosa. Y dice que dio la orden por medio de Dios, que fue el que dio esa orden, y él la comunicó a todos, que tenían que matar un cordero, el cordero pascual. El cordero pascual. Y esa sangre la tenían que rociar en los dinteles de las puertas, para que cuando pasara el maligno no tocase a los primogénitos. Tal vez tú has oído bastante de esta historia, pero quiero que veamos el contexto, el fin, lo que el Señor nos muestra. ¿Sabes qué? El sacrificio de ese cordero hoy nos refleja, nos da unas luces del sacrificio perfecto del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hoy, por esa sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, hoy nosotros tenemos acceso. Nosotros tenemos acceso a entrar a la misma presencia de Dios. Hoy, por esa sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, ahora esa sangre nos limpia, esa sangre nos cubre, esa sangre nos dignifica. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos entrar, tú me lo permites, a otra dimensión. A otra dimensión. Ahora nosotros podemos entrar y optar a más. ¿A qué podemos optar si hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador? Podemos, debemos, nos urge optar a la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para recibir ese poder. Para recibir ese poder, para tener donde sostenerme, para poder que mi actuar sea con pies rectos y sean fundamentados en la fe en Cristo Jesús, para que ese actuar sea poderoso en Cristo Jesús. Yo necesito de esa sangre del Cordero preciosa. Entonces tengo acá que por la fe él celebró la Pascua. El Señor le dijo, mira, tú vas a hacer esto y esto, y parecía, por favor, no me lo tomes a mal, tal vez parecía loco, parecía tonto, tal vez parecía como que, ¿cómo es eso que la sangre matara a un animalito y hacer esto y esto? Recuerda que antes se usaban mucho los ritos, ahora ya no, porque lo que el Señor quería dejar era un ejemplo vivo,
para que ahora el pueblo pudiese entender que hoy por hoy es por la sangre de Jesucristo. Pero en ese entonces como que él estaba haciendo cosas, pero mira, el Señor probando la obediencia de ese varón. Y quiero decirte, el que tiene fe se le hace fácil ser obediente. Al que le falta fe, se le hace bien difícil ser obediente. Si te ha costado la vida cristiana, ¿no será que te hace falta un poquito de fe? ¿No será que te hace falta un poquito de esa fe preciosa que viene de lo alto? Bueno, pidámosla si la necesitamos. Entonces quiero decirte que Moisés, dos cosas preciosas que nos enseña en este pasaje: se sostuvo y actuó en el nombre de Jesús. Si estás en el Evangelio de Jesucristo, sostente en Jesucristo, no flaquees y actúa en el nombre de Jesús. ¿Qué más tenemos acá? Ok, tengo acá: la materia no puede heredar el reino de los cielos. La palabra del Señor dice que al reino de los cielos no entrará ni carne ni sangre. Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos? Dice aquí en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Por qué? Porque primero nacemos nosotros como seres humanos en la carne, y luego vamos nosotros a reconocer con voz en cuello, a decir: yo recibo a Jesucristo como mi Salvador. Primero nació el primer Adán, y eso lo explica en el versículo 47. Veámoslo, leámoslo mejor. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, celestial. Nos está dando dos hombres. El primer Adán, que habla allá en Génesis capítulo 1, y estamos viendo nosotros el segundo, que está hablando aquí en Primera de Corintios, que vino a hacer el rescate, así como toda la humanidad quedó condenada a muerte porque el primer Adán pecó. Fue necesario que viniese Jesucristo como el segundo Adán a rescatar al mundo y que el mundo fuese salvo por él. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vemos nosotros acá al primer Adán terrenal, al segundo Adán, que es Jesucristo, celestial. Versículo 48, y dice: cual el terrenal, sigue explicando lo mismo, cual el terrenal, también los terrenales. ¿Qué quiere decir eso? Así como era tu padre, así eres tú también. Si tu padre era, qué sé yo, rubio, alto, definitivamente tú también, tus padres eran así, tú también vas a ser de esa raza. Pero si tu padre era o tu madre era bajito, morenito, pues tú también. Tal como es el terrenal, también los terrenales. ¿Dónde está eso? Por favor, lo tenemos aquí en el versículo 48. Dice: cual el terrenal, tales también los terrenales. Iguales van a ser los terrenales. Cual el celestial, también los celestiales. ¿Qué quiere decir eso? El elemento celestial. El elemento celestial. Ese elemento celestial que el Señor pone en la vida de nosotros en el nuevo nacimiento. Por eso es menester la predicación del Evangelio de Jesucristo, para que todos optemos al nuevo nacimiento en Cristo Jesús, para que nosotros sea puesto en nosotros ese elemento celestial. Dice también aquí así como hemos traído la imagen de lo terrenal, traemos también la imagen de lo celestial. Si quisiéramos hablar un poquito de lo celestial, a la luz de la palabra podríamos hablar de tantas cosas en lo celestial. Yo creo que tenemos un poquito de tiempo, vamos a tomar un poquito de tiempo. Fíjate que la Biblia da muchos ejemplos en cuanto a los seres celestiales. Fíjate que allá en el libro de Daniel habla la palabra
que Daniel estaba pasando una situación bien difícil, de vida o de muerte. Aquella situación en la cual, no sé si tú lo has pasado, pero que ya no pasa ni bocado de nuestra boca, que ya de nuestra garganta, que sentimos que nos morimos. Pues así estaba él en una situación de vida o muerte, y decidió hacer un ayuno. Y empezó a ayunar y ayunó 21 días, imagínate, 21 días de ayuno. Pero el Señor le mandó la respuesta inmediata. Y dice la palabra en Daniel: desde que tú dispusiste en tu corazón hacer ayuno y clamarme y creerme, te lo estoy parafraseando, yo te envié la respuesta positiva. Pero el príncipe de Persia, que está en los aires, ¿de qué está hablando? De lo que está en los aires, por favor. Estamos hablando de lo celestial, de aquello que no se mira, de lo invisible. Pero el príncipe de Persia, que está en los aires, se opuso a tu respuesta, a que llegara tu respuesta. Y hubo una lucha entre el príncipe de Persia y lo angelical que el Señor había mandado para que se le diese la respuesta a Daniel. Entonces yo quiero, mira, ese es un ejemplo buenísimo para la ocasión de este tema. ¿Cuántas veces nosotros estamos orando y clamando y hay una gran oposición aquí arriba y decimos: ¿por qué el Señor no me responde? El Señor le había respondido a Daniel desde el momento que propuso en su corazón. O sea que él ni tenía que haber ayunado tanto. El Señor, cuando él dijo: bueno, yo lo voy a hacer, el Señor mira los corazones. Quiero decirte, el Señor dice en el mismo libro de Daniel, Él pesa los corazones, las intenciones del hombre antes que las hagas. El Señor conoce la intención de tu corazón. Yo sé que tú tienes buenas intenciones. Lo que pasa es que a veces las cosas no te salen como tú quieres. Pero eso ya es independiente de. Pero al punto que quiero llegar es que el Señor había dispuesto que su respuesta era inmediata. Problema de la oposición celestial en el área celeste, en la área espiritual, a ese punto. Y allá hubo lucha, y al fin de tanta lucha que hubo, descendió la respuesta a los 21 días. Y a los 21 días de estar haciendo ayuno, Daniel le llegó la respuesta a él. Eso que es un ejemplo claro de las luchas espirituales que pueden haber. Y el Señor dice también en una porción de la Biblia, dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino que es contra potestades que se dan en las regiones celestes. Lo dice clarísimo. Entonces, si nuestra lucha es allá en las potestades, ¿qué hacer yo acá si soy físico? ¿Qué hacer acá si estoy entre lo natural, entre lo terrenal? Dice, el primer hombre es de la tierra y es terrenal, soy terrícola. Pero dice aquí en el versículo 48, el cual dice los terrenales y el cual el celestial, también los celestiales. Y luego nos hace un llamado a tener nosotros la imagen de Dios. Y la imagen de Dios es celestial. Yo quisiera que tomáramos un momentito de atención a esto, que aquellos que hemos creído en el Señor quiere ir formando en nuestra vida una imagen tal y como Él es. Y veamos, dice el versículo 47, así como hemos traído la imagen del terrenal, así como tú te pareces a tu papá o a tu mamá físicamente, cuando recibimos a Jesucristo y a Dios como nuestro Padre, tenemos también, dice, traeremos también la imagen del celestial. Mira, es un misterio. Yo trato de explicarlo en palabras sencillas, pero el que convence se llama Espíritu Santo. El que te da esa capacidad de decir, Señor, yo quiero recibir eso, es el Espíritu Santo de Dios que opera en los hijos de Dios. Y si tú eres hijo de Dios, yo sé que tú recibes con alegría y con gozo, porque puedes ver que tal vez tu medio ambiente no es lo que tú quisieras para ti, para tus hijos, pero tal es la imagen del natural y tal es la imagen también del celestial. Y los que esperamos en Cristo Jesús, el Señor está trabajando en nosotros lo celestial. Pero es necesario que aquel
en los cuales el Señor está trabajando lo celestial, comamos también de lo celestial. ¿Y cuál es lo celestial? Es la palabra del Señor. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿En qué nos estamos fortaleciendo? ¿Qué estamos esperando? Versículo 50 nos dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué nos está tratando de decir aquí? Que la sangre y la carne, esta materia, no puede heredar. Lo que va a heredar al reino de Dios es lo espiritual. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Por favor, vivir en lo espiritual. ¿Qué necesitamos nosotros? Ser alcanzados por lo espiritual, meternos nosotros a lo espiritual en el nombre de Jesús. Veamos qué más hay acá. Vemos que esto es un misterio, pero en el Señor está todas las cosas y sujetas a Él. Versículo 51 dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Mira qué linda esta palabra. Ahorita que ya estuvimos hablando que si lo terrenal, que si lo celestial, entonces ya podemos entender un poquito más. Dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Porque así como el Señor fue resucitado de los muertos, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra, nosotros también seremos transformados. Esas son las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo son las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se toca la trompeta, dice la palabra, volviendo a acentuar esto, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Muchas veces nos cuesta cuando leemos la Biblia y decimos: pero ¿cómo será esto? ¿Cómo? Ese es un gran misterio. Por eso le puse yo aquí un misterio. ¿Cómo es eso? Que los muertos van a levantarse en un abrir y cerrar de ojos al sonar de la trompeta. ¿Qué trompeta? Pues ya vamos a enseñar aquí, vamos a hablar un poquito de las trompetas. Pero en este momento no hay mucho tiempecito. Pero dice: al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo, dice aquí claramente, resucitarán incorruptibles, y nosotros que habemos quedado seremos transformados. Por favor, esta palabra transformados, ¿en qué? Nuestros cuerpos corruptibles en incorruptibles, nuestros cuerpos naturales en cuerpos celestiales. Estoy parafraseando, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal, esto que se envejece, esto que se deteriora, se vista de inmortalidad. Esas son las buenas nuevas. El Evangelio de Jesucristo está lleno de buenas nuevas, lleno de buenas noticias. Nosotros únicamente somos aquellos portadores de buenas noticias. Somos aquellos que decimos: aquí está la palabra, lo que hemos entendido, de lo que el Señor nos ha dado, de eso nosotros te damos. Y dice acá, aleluya, disculpa, yo me lleno de gozo, de alegría, y en el nombre de Jesús, que por la fe podamos creerlo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. ¿Por qué te digo esto? Porque lo visible muere y desaparece, y lo invisible es eterno. Entonces te hago la pregunta: ¿qué es mejor? ¿Lo visible o lo invisible? Entonces el Señor dijo: trabajad pues por las cosas que no se ven, porque las que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué quiere decir? Trabajemos por la fe, trabajemos en aquellas cosas que aún no podemos ver, pero las sentimos, las gozamos por la fe, en el nombre de Jesús. ¿Y qué más dice a la mitad de? Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Yo no sé si tú has tenido familiares que han muerto en Cristo Jesús, que una vez los fuiste a dejar allá al cementerio y uno dice: ay, mi mamá, mi papá murió. Pero si murieron en Cristo Jesús, ellos no murieron, ellos durmieron.
¿Y qué será mejor? Creo que nuestra otra diapositiva lo explica. El hombre natural muere, el hombre espiritual duerme. Eso es algo precioso, porque el Señor lo dice, y dice el versículo 55, mira lo que va a pasar con los muertos en Cristo. Dice que las tumbas se van a quedar avergonzadas. Leámoslo, por favor. Dice aquí el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Eso quiere decir, ¿dónde está, muerte, tu dolor? Pues, ¿dónde está todo aquel llanto, aquella tristeza, aquella desolación, aquella angustia que nos deja cuando un familiar muere? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Así lo dice. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando muere alguien y lo vamos a dejar allá al cementerio, como que el cementerio ganó, como que el sepulcro ganó. Pero en esa final trompeta, quiero decirte, los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquel sepulcro frío y vacío se va a quedar avergonzado en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Qué más? Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Por qué? Porque por ocasión del pecado es que morimos. Quiero decirte, en Génesis capítulo 1, allá nos habla del hombre, capítulo 2, cuando fue creado el hombre, y él era eterno. ¿Cuánto tiempo vivió en el huerto? No lo sabemos. Él no tenía, no se le puso tiempo de que iba a caducar y cuánto tiempo de vida. Así como a hoy compramos un aparato electrónico y preguntamos, mire, ¿cuánto tiempo tiene de vida? Y de una vez más o menos nos dicen. No, por favor. Él no tenía eso. ¿Cuántos años vivió? Miles, no lo sabemos. Pero por ocasión del pecado vino la muerte. Y a partir del pecado, él empezó a envejecer y luego murió, físicamente hablando, ¿ok? Entonces, nos dice aquí, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, versículo 57, más gracias sean dadas a Dios. Tú puedes decirle gracias a Dios. Tú puedes levantar tus manos y decirle, Señor, muchas gracias. Dice, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay victoria en Cristo Jesús. Aún en la muerte hay victoria en Cristo Jesús. Aún en la enfermedad más grande hay victoria en Cristo Jesús. Aún en el diagnóstico más difícil hay victoria en Cristo Jesús. Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Mire, nos está dando el apóstol Pablo, nos está dando aquí un consejo. Dice, bueno, hermanos, pilas pues, constantes. Eso quiere decir no fluctuando, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Nos está llamando a un crecimiento, a un actuar, a un hacer, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No te quedes, por favor, no te quedes inerte, sino que levántate en el nombre de Jesús. Si has empezado a militar la vida cristiana y la has dejado por X motivo, levántate en el nombre poderoso de Jesús. Y dice aquí, porque el trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor es precioso y tiene su recompensa, y su recompensa es gloriosa. ¿Su recompensa cuál es? La transformación de lo visible a lo invisible, y también la transformación o que nosotros podamos visualizar aquello que otros no miran. ¿Por qué? Vamos a recibir ese poder, pero recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser transformados de lo visible a lo invisible. Recibiréis poder. ¿Para qué más? Para poder ver lo invisible y ver que mayores son los que están con nosotros que los que están en contra. Quiero decirte algo bien importante, algo bien lindo, un ejemplo lindo. Espero en Dios que me dé tiempo. Había un siervo precioso de Eliseo llamado Giesi, y tenían grandes problemas con enemigos, y él estaba tan afligido, porque no podía ver, él solo miraba que eran demasiados los que estaban contra ellos. Entonces Eliseo ora por este varón y le pone la mano aquí en sus ojos y le dice, Señor, permite que este varón pueda ver que mayores son los que están con nosotros que los que están en contra. Entonces este varón sale y mira y dice, son ejércitos los que
están alrededor de nosotros. Quiero decirte, el Señor envía ejército de ángeles, arcángeles alrededor de su pueblo. Por eso es que muchas veces, hermano, el Señor nos rescata, nos levanta y nos saca del hoyo, o nos rescata del hoyo, o sea, de la muerte. Vivimos nosotros en una sociedad tan llena de muerte, de maldad, donde únicamente es el Señor el que nos levanta. El Señor es el que nos libra de cosas terribles. Y nosotros por la fe, porque muchas veces no podemos ver, pero que ahora a través de este conocimiento, que en el nombre de Jesús te hemos transmitido esta palabra de Hebreos, hablamos de Juan, hablamos de Hechos, que ahora nosotros, anhelando al Espíritu Santo, y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. En el nombre de Jesús, yo quisiera ministrarte en esta noche, o en esta oportunidad, poder del Espíritu Santo de Dios. Si tú ya recibiste al Señor Jesús en tu corazón, que ahora puedas tener ese poder de Dios para salvación, que ocasiona en nosotros el poder ver lo que se mueve en los lugares celestiales. Que ya no sean invisibles, sino que por la fe nosotros sepamos que mayor es el que está con nosotros, o los que están con nosotros, que aquellos que están en el mundo y en nuestra contra. El Señor haciendo prodigios y milagros en el nombre de Jesús. Versículo 8, con esto me quiero despedir. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Poder, ¿para qué, mi hermano? Para que tú y yo podamos testificar. Poder, ¿para qué? Para que vivamos vidas victoriosas. Poder, ¿para qué? Para que podamos salir adelante en cualquier situación adversa. Pero, y ese poder del Espíritu Santo, ¿sabes a qué nos lleva? A tener éxito aquí en esta vida. Y en el nombre de Jesús, si muriéramos antes que el Señor venga, ser levantados aún de los muertos. Versículo 8, veamos la otra diapositiva. Dice el Espíritu y la novia. Cuando habla de la novia en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 17, habla de la esposa, o sea, de la iglesia. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome agua de la vida gratuitamente. ¿Qué quiere decir agua de la vida gratuitamente? Estamos hablando del agua para vida eterna. Estamos hablando en el nombre de Jesús de esa agua preciosa que el Señor da a aquellos que lo necesitan. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu aflicción? Yo quiero preguntarte, ¿habrá algo imposible para Dios? A ese Dios que de la nada hizo todo. A ese Dios quiere decir que de lo invisible hizo todas las cosas que ahora son visibles. ¿Habrá algo limitado para Él? Al único y eterno gran Dios sea la honra y la gloria. Dice la palabra: ¿tenéis necesidad de algo? Pedid al Padre con fe. El asunto es tener fe. Yo quisiera orar en este momento por tu vida, para que tu fe sea activada en el nombre de Jesús, para que en el nombre poderoso de Jesús puedas pasar de esa dimensión. Mira, tal vez parece peliculesco, pero hermano, en el nombre de Jesús dejemos ahí toda copia de película en el nombre de Jesús, pero que pasemos nosotros a vivir en esa dimensión gloriosa del Espíritu. Esa dimensión sobrenatural. Mira, no podemos estar llamando nosotros a los espíritus celestiales, por ejemplo, a un ángel Gabriel o arcángel. No podemos. No nos es lícito. Pero sí podemos pedirle al Señor que envíe a sus ángeles alrededor de nosotros, que envíe su auxilio. Eso sí podemos pedirlo. Cuando salen nuestros hijos, cuando salimos nosotros a la calle, podemos: Señor, por favor, envía a tus ángeles alrededor de nosotros. Señor, necesito tu auxilio. Señor, necesito pasar de lo natural a lo espiritual, que ya no me afecte tanto lo que me rodea en lo físico, sabiendo que es mayor lo que tengo en ti. Yo quisiera que oráramos en el nombre de Jesús. Busquemos del Señor cada día más. Regresa a tu iglesia si ya te has alejado de tu iglesia, o búscanos. Nosotros tenemos aquí abajo de tu pantalla
tenemos nuestra dirección, número de teléfono. Queremos saber de ti, queremos orar por ti, queremos activarte en la fe en el nombre de Jesús y que seas testigo. El Señor quiere darte hechos físicos gloriosos y hechos espirituales majestuosos para que tú y yo juntamente seamos testigos del poder de Dios para este tiempo. Aleluya. Por favor, si tienes necesidad y quieres orar conmigo, puedes hacer una oración de fe, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de tu vida, regresando a los caminos del Señor. Repite esta oración sencilla, pero poderosa. Señor Jesús, en esta oportunidad te damos gracias, Señor, porque tu misericordia ha estado con nosotros. Señor, hemos oído tu palabra y en el nombre de Jesús te pedimos fe. Te pedimos fe, venga esa fe a mi vida, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, ayúdame a seguirte, ayúdame a buscarte, ayúdame a ser una hija o un hijo digno de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos dejarte en el nombre de Jesús con estas buenas noticias del Evangelio y nos gustaría saber de ti. Llámanos o escríbenos visítanos en la iglesia también. Y nos vemos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga.